Si soy así, ¿qué voy a hacer? Bueno, les digo, esto está prohibido para las mujeres, así que solamente le voy a permitir a los hombres que si quieren ver la letra de este tango, la van a poder ver. Yo no la voy a pasar acá, pero si la pueden ver. Ojo, las mujeres no lo pueden ver. ¿Me van a hacer caso? ¿A que no? No, pero me tienen que hacer. No es para las mujeres, esto es para los. Así que sí, les voy a permitir que solo una vez la puedan ver la letra nada más. Pero bueno, me acordé de este título. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Y, y hay una frase que está en este tango, está en la letra de este tango, que dice así, dice, es el destino que me arrastra a ser infiel. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a ser infiel. Es de Francisco Lomuto, el autor de esta canción, de la letra de la canción. Después, bueno, la cantó Gardel y etcétera, ¿no? Carlitos Gardel, etcétera. Y yo quiero compartir, ustedes pueden seguirlo, voy a usar todos los pasajes de la Reina Valera, así que me pueden seguir. Creo que lo tenemos igual en pantalla. Quiero compartir el Salmo 51 que dice así, el Salmo 51, si ustedes lo tienen ahí, que lo ven más cerca, lo pueden leer. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces les enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Sobre, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias. Tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo 51. Este Salmo 51, bueno, se le atribuye a David, ¿no? Ustedes saben que los salmos, ya lo hemos visto en varias oportunidades, pero recordamos, los salmos son poemas, son canciones, y se utilizaban en diferentes eventos, en celebraciones que hacían en el culto, en peregrinaciones, cuando salían a peregrinar en el desierto o hacían algún evento o en alguna fiesta, eran usadas estas canciones, estos poemas. Así que este particularmente se lo asocia, ustedes van a tener el título seguramente ahí, dice del pecado de David cuando se llegó a Betsabé o algo así dice en el título, ¿no? Y después, bueno, se supone que él es el que escribe este salmo. Eh, bueno, como ponemos ahí les pongo que hay varios temas que los salmos tocan en general. Hay muchos temas que son tocados por los salmos, la alabanza, bueno, estos como el caso del pecado, eh, salvación personal, salvación grupal de todo Israel, cantos de victoria, pedido de ayuda, ¿no? Algunas veces te se acuerdan que
Santiago predicó, ¿no? Sobre el título era Componé tu salmo, ¿no? Y muy lindo, muy inteligente el título, ¿no? De componer el salmo, porque es como una experiencia personal, y eso es lo que hacían los autores de los salmos, componían parte de su experiencia personal también. Este Salmo 51 también se lo conoce como Salmo del penitente, en este caso por el pecado que David tuvo y que él compone. Y bueno, ¿por qué viene motivado este salmo? La escritura de este salmo que tiene muchas partes. Yo sé que hoy es un día corto y no me va a dar para desarrollar todo, eh, pero bueno, quisiera que luego repasen. Hoy es un día de lluvia, así que es un día apropiado para que en casa tomemos lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, van a tener el motivo de por qué él después escribe este salmo. Entonces yo voy a hacer un pequeño resumen, sin ir a esos capítulos, de qué es lo que pasó ahí. Lo estuvimos viendo en la escuela bíblica hace poquito, sobre este pecado de David. Y bueno, varios detalles para ver ahí. Es muy jugoso todo ese capítulo 11 y 12 para tomar experiencia, ¿no? Y tomar consejo. Y una de las cosas tal vez que se destacan ahí es primero que, haciendo un resumen, ¿no? De estos capítulos, lo que le pasa a David es que David, en vez de ir a trabajar, se quedó en casa. Así que, ¿se acuerdan que estaba el eslogan, quedarte en casa es bueno? A veces quedarte en casa no es tan bueno. En este caso David se quedó, no fue a hacer lo que tenía que hacer, no fue a trabajar y se quedó en casa. Y después de quedarse en casa sale al terrado, a la terraza. Así que si tienen terraza, ojo cuando salen a la terraza. Entonces desde la terraza dice que ve a una mujer, y esa mujer estaba bañándose y no sé si había ventanas, si estaba bañándose en el patio, no tengo idea. Eso es lo que relata la escritura, se está bañando, entonces él la ve. Algunos dijeron en la escuela bíblica que agarró larga vista, ¿no? Agarró larga vista, se puso larga vista para mirar. Y bueno, ahí se le fue, entonces empezó averiguación de antecedentes, de ver quién era esta mujer que estaba ahí, el nombre, si estaba casada, todo. Le dan todo el reporte y no le interesa nada, la manda a llamar igual. Dice la escritura ahí que cuenta el capítulo 11, que bueno, viene, la hace traer y dice ahí que duerme con ella, no dice cuántas veces, porque aparentemente es todo una sola vez, pareciera. Dice que ella, bueno, queda embarazada. eh, ¿Y qué pasa? Cuando se entera que queda embarazada, bueno, ahí viene la historia que el esposo estaba en la guerra, que era donde tenía que estar David. Entonces está el esposo ahí y lo manda a traer. Entonces con la idea de que él venga, que se vaya a recostar con la esposa, ¿sí? Para que esté con ella, que descanse, y que la pase bien, digamos, de alguna manera. Estamos viendo toda la línea, ¿no? De la idea de David de cubrir, ¿no? Encubrir lo que había hecho. Entonces este hombre no va a la casa, dice que se queda ahí en la puerta del palacio, se queda a dormir ahí. Entonces cuando se entera David, se quedó a dormir acá, lo que él quería que vaya a la casa a dormir. Entonces no hay caso. Dice que después hace varias artimañas, después trata de emborracharlo, lo emborracha para que vuelva a la casa a la otra noche. El hombre borracho y todo se queda ahí, estaba un poco consciente, dice, no voy. Cuando le preguntan por qué, bueno, él dice que no va porque, ¿cómo? Si mis amigos, mis compañeros están peleando la guerra y yo me voy a ir a pasarla bien con mi esposa, no. Yo, si me hizo venir el rey acá, vine, pero yo tengo que ir a pelear. O sea, todo bien, todo, ¿no? No le hacía reflexionar nada a David. Después de esto, ¿qué hace? Bueno, como no tenía forma de que vaya a la casa, dice que le escribe una carta. Se ve que Urías Eteo, dice ahí la palabra que da este hombre, no leyó nada, no era chusma porque la carta venía cerradita, no leyó nada. Esa carta era para el que estaba a cargo del ejército, que era Joab, y le manda a decir que lo ponga como carne de cañón, decimos nosotros, ¿no? Lo ponga al frente de toda la infantería para que lo maten. Eso, y bueno, eso es lo que pasó, lo mataron a él. Pero fíjense todo el proceso, ¿no? De lo que hace David. Todo ese proceso, que son varios días, no es un momento. Y después de eso, bueno, se enteran que él le dice que me avisen si es muerto, le avisan que es muerto, se entera también la mujer Betsabé dice que hace luto. El luto era, primero era una semana completa el luto, y después que terminaba esa semana, que era bien rígida, hay 30 días más de luto. O sea que estamos hablando casi de 40 días. Y después de eso, en algunos casos, el luto seguía por un año más. Pero no sé, aquí la escritura no dice cuánto fue el luto.
Pero fíjense todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. En ese tiempo, dice que una vez que termina el luto, David la trae a la casa, ¿no? Y la toma como por mujer a Betsabé. Entonces yo lo que veía era todo el tiempo que esto estaba transcurriendo, y David no se arrepiente de nada. ¿Está bien? David no se arrepiente absolutamente de nada. Es el profeta, en este caso, Natán, que Dios le habla a Natán, y entonces él va, y de alguna manera le dice a David, le cuenta un cuentito, ¿se acuerdan? Está en el capítulo 12, le cuenta un cuentito. Entonces le cuenta un cuentito de un hombre pobre, un hombre rico, entonces le cuenta todo el cuento, dice que David se enoja, porque se pone en la historia, en la historia de ese cuento, y ahí él le dice lo que había que hacer con ese hombre que robó, ¿no? Entonces le dice, bueno, ese merece la muerte, hay que quemarlo, hacerle de todo. Entonces Natán le dice, el hombre de ese cuentito sos vos. Ahí es a donde David, recién ahí, se da cuenta que lo descubrieron y ahí entonces reconoce el pecado. O sea, fíjense todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. En parte de este proceso, después él escribe, pero fíjense que cuando escribe ese salmo, uno pareciera que fuese enseguida, ¿no? Sí. Pero acá hay todo un proceso. Hay un embarazo, le dice el profeta Natán que Dios le remitió su pecado a él, es decir, que no va a morir, pero el pecado, como ya sabemos, tiene consecuencias. Entonces le dice, mira, no vas a morir, pero el hijo que va a nacer sí va a morir. Yo lo voy a herir y va a morir, y también todas las mujeres que vos tenés van a ser violadas por tus enemigos. Son las dos cosas que Dios le dice y que Dios cumplió, ¿no? Esas son las consecuencias. Eh, pero yo digo el proceso, ¿no? Porque nosotros leemos el Salmo 51 y el Salmo ese está muy lindo, se nota que él le entendió, eh, David se dio cuenta de lo grave que hizo, pero hubo un tiempo para componer eso, por lo menos lo que estamos viendo ahí, de lo de Samuel, hubo un tiempo, y sabiendo, ¿no?, quién es David. Así que este salmo, digamos, esta escritura, es parte puede ser para nosotros, ¿sí? Nosotros somos, creo que todos los que estamos acá, conocemos a Dios, ¿no? Así que este salmo es para aquellos que, como David, conocía a Dios y metieron la pata. No estamos hablando para la gente de afuera, los pecadores, que no le interesa a Dios, que viven pecando, que esa es su vida, como éramos nosotros. ¿Está bien? Dios nos rescató. Después de rescatarnos y haber aceptado a Dios, ¿no?, y haber entendido de que Él murió por nuestros pecados, después de eso, metemos la pata. Entonces, pecamos también. Entonces este salmo es algo así, pero cuando uno lee el 51 dice, qué bueno, David enseguida se dio cuenta y se arrepintió. Y vemos que por la historia no fue así. O sea, pasó un proceso. Puso toda su energía también en mentir, en encubrir, ¿no?, en esconder. Y en este salmo vamos a ver que hay como si ustedes lo leen completo de vuelta al 51, hay un proceso que aparece ahí en el arrepentimiento que él hace. Y yo lo voy a pasar rápido. Dice así, el proceso delante de Dios, versículo 1 al 6, ustedes después lo pueden marcar, y yo, el que tenga necesidad de seguirlo, por el tiempo le puedo compartir la presentación para que ustedes lo puedan seguir luego en el día de lluvia. El perdón y la purificación por la sangre, esto está en el versículo 7, en la primera parte. La limpieza, esto viene vieron que dice en una parte allí, habla del hisopo, ¿no? El hisopo era un arbusto, una plantita, y con ese hisopo lo que hacían era pintar. ¿Se acuerdan cuando fue lo de los dinteles en la Pascua? Bueno, eso se pintó, el dintel y los postes se pintó con esa ramita, esas hojas de hisopo, y también se usaba ese hisopo para rociar también con la sangre, así que es parte, por eso él le pide, ¿no?, que lo rocíe con ese hisopo, ¿no?, con la sangre, para que ese pecado esa culpa por el pecado sea perdonado, y también la limpieza, era purificada las cosas con agua. Entonces le pide que también sea purificado, que lo lave con agua. Vamos a ver un paralelismo ahí en Efesios capítulo 5, 26, bueno, y en Primera de Juan 1, 9, sobre lo que es la limpieza. Van a encontrar después que está la plenitud del Espíritu en este mismo Salmo, versículos 11 y 12,
que de alguna manera David le pide. En ese momento no fungía, no cumplía la función el Espíritu Santo como es hoy, pero el Espíritu ahí era más que nada para un acto de servicio, y Dios lo daba a las personas que iban a estar ocupando un cargo. Y el caso de David era el rey, y él le pedía a Dios que no le saque, o sea, él se dio cuenta de la gravedad y le pedía, no le rogaba que no le saque su espíritu. Luego viene un tiempo de servicio que él se da cuenta y le pide que lo ayude para limpiar todo eso, porque él sí quiere bendecir al resto, quiere llevar su palabra, quiere compartir con los transgresores para que sean cambiados. Y esto es parte de lo que le pide a Dios. Luego viene la adoración, ¿no? Que él se da cuenta, pide perdón y empieza a adorar a Dios. Y bueno, luego cuando piensa en Sión, ¿no? En las murallas de la ciudad, que sean restablecidas. Él habla ahí de los holocaustos, él podría hacer holocausto, tenía mucho dinero para hacer holocausto, pero él dice ahí, ¿no? Que a Dios no le interesa eso, sino lo que le interesa es nuestro corazón y que tener un espíritu quebrantado. La purificación, voy a correr un poquito, viene en el Antiguo Testamento estaba la culpa por el pecado y la contaminación. La culpa era con la sangre, la contaminación del pecado era con el agua, ¿no? La purificación con el agua. En el Nuevo Testamento, lo leímos hoy, lo escuchamos, también la lectura, es la sangre, ¿no? Del Señor Jesús es el que nos inculpa del pecado, el que lavó también todo nuestro ser con su sangre, y también el agua, dice que la palabra, no somos purificados también por la palabra, y parte de lo que era la representación del agua es también la palabra en nuestras vidas, como se toma la purificación. Bueno, es simplemente el pecado, para que tengan una noción de las palabras estas raras del hebreo, et, no, ht, con el apóstrofe, significa, hay varias palabras que se traducen como pecado. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, en nuestras versiones, aparecen como pecado una sola palabra. Pero hay diferentes palabras en el hebreo que hablan de diferentes tipos de pecado. Así que, por ejemplo, el ht es errar al blanco, el significado de la palabra errar al blanco. Después está esa P, B corta, S y un apóstrofe, que es rebelión, una ruptura de la relación con Dios. O sea, el pecado en ciertos pasajes se menciona de esa manera, como que hay una ruptura en la relación con Dios. Eh, Apóstrofe WH en sentido literal de perversión. Si acá analizamos lo que hizo David, de alguna manera por todo el proceso, hay como una perversión, ¿no? En pecar de determinada manera, ¿no? Y ver el encubrimiento y ver todos los procesos, y que pasa el tiempo y no hay ningún arrepentimiento de él, ¿no? Sino que al contrario, redobla la apuesta, ¿no? De cómo poder encubrir, de cómo cubrirse de ese pecado. Así que hay como un sentido de perversión. En el Nuevo Testamento se usa la palabra amartia, que es similar al errar en blanco, ¿no? Es similar al primer concepto que vimos, y de esa manera es como se traduce en griego en el Nuevo Testamento. Y como un errar al blanco, ¿no? Como errarle a lo que Dios dice, ¿no? Siempre el errar al blanco parece, ¿no? Que tenemos ahí para tirarle los dardos, y bueno, le erramos. ¿Le erramos a qué? A lo que es la dirección de Dios. A eso le erramos cuando nosotros estamos pecando. Miren, ahí dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 7, cómo nosotros nos damos cuenta que es pecado. Y dice que el pecado, dice, es que la ley, dice, la ley a nosotros nos dice qué es lo que está mal y lo que está bien. Así que lo que está mal, nosotros entendemos que eso es pecado. Dice, en ninguna manera, dice, si yo dice, no conocí el pecado si no fuese por la ley. Es decir, la ley me dice qué es lo que está mal. Entonces la palabra de Dios me dice qué es lo que está mal. Ahí nosotros comprendemos realmente qué es el pecado, qué es lo que a Dios no le gusta. Y esto, bueno, es un pasaje, yo digo, para leer detenidamente. Está en el capítulo 7 también de Romanos y explica un poquito nuestra condición. Y esto para que nosotros lo hagamos carne, ¿no? Fíjense, parece un trabalengua, pero lo vamos a repasar. Dice, porque lo que hago, dice, escribe Pablo, no lo entiendo. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, dice, quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, dice, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, dice, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, dice, queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Parece un trabalengua, ¿no? Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, yo cuando leo, cuando estudio, me gusta lo que Dios me dice. Pero veo otra ley, dice, que está en mis miembros y que se revela contra la ley que está en mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Dice, que está de este cuerpo de muerte. Dice, no, perdón, que está en pecado y que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí viene la solución. Dice, gracias doy a Dios que por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y después en el capítulo 8 van a tener, ahí lo dejo, pues eso es para el 8 para que lo vean ustedes, el capítulo 8 van a tener la salida, ¿no? Que es a través del Espíritu, y ahí Pablo explica la salida, cómo es la salida. Pero la realidad es que esto es una guerra personal. Por eso está ese pasaje que les quise contar. Es una guerra personal, ¿sí? Del pecado que está en nosotros, que lleva en nosotros nuestro cuerpo. Por eso dice, vieron que el Salmo dice ahí, en un momento David escribe en el Salmo 51 que leímos, en pecado me concibió mi madre. ¿No? ¿Vieron que dice eso? Muchos discuten sobre qué significa eso, si la madre adulteró, si la madre era prostituta, hablan. Pero no, lo que está hablando ahí, la esencia, es de que todos nosotros nacemos con la condición ya pecaminosa. Eso es lo que quiere explicar. ¿Por qué? Por una condición ya que viene de Adán, ¿no? De la caída. Todos nacemos con esa condición. Y esto, una vez que nosotros nos enfrentamos a la ley de Dios, que vemos que es buena, tenemos esta guerra con nuestro cuerpo que nosotros no la podemos llevar adelante, si no es a través del Espíritu. ¿Sí? Si no le pedimos al Espíritu que nos guíe. Me pasé esta que quería compartirles, que es un proverbio 28:13 que a mí me gusta mucho y que si tengo que hacer todo el resumen, si tengo que elegir un versículo es este. Dice, el que encubre sus pecados, acuérdense de todo lo que oímos de David, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, hay un acto de confesión, y se aparta, entonces alcanzará misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque en ese tiempo, no sé cuánto habrá pasado, vamos a pensar en lo de David que estuvimos viendo, repasando lo de ese capítulo de Samuel. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que él se subió al terrado, la vio y después se arrepintió cuando Natán le vino a hablar? Porque dice que en el mientras tanto estuvo el luto, después del luto la trajo a su casa, todavía estaba todo bien. Antes que nazca la criatura, recién ahí Natán va a su encuentro. Así que pasaron fácil, 8 meses casi, ¿no? Digamos que, y en ese tiempo gobernó, ¿sí? Dirigió, habrá cantado, ¿sí? Habrá ido al templo, ¿no? ¿Cuántas cosas? Bueno, entonces es fácil que nosotros nos pongamos en ese lugar, ¿sí? Nosotros podemos estar haciendo lo mismo. Y muchas de las cosas de ese salmo también nos tocan, los que hemos pecado, nos toca porque nos sentimos con esa culpa, nos sentimos con ese remordimiento, nos sentimos que no podemos. Así que podemos encubrirlo. Yo podría usar esto que usan muchos predicadores, decirle a tu hermano que está al lado. No le voy a usar, pero le puedes decir a tu hermano que está al lado, no nos acostumbremos a pecar, ¿sí? No nos acostumbremos a encubrir, porque eso lo que hace es trabar nuestra vida. Podemos seguir viniendo acá, podemos seguir asistiendo, podemos seguir orando, ¿eh? Podemos seguir cantando,
y el pecado puede seguir con nosotros. Amén o hay, ¿no? Amén, sí, o hay. Porque lamentablemente esto nos pasa. Hay una alarma. Y hay una actitud, pueden subrayar ahí Romanos, del capítulo 6, del 11 al 13, es la actitud de no volver atrás. Si yo lo hice, como decía el Proverbio 28, 13 recién, si yo lo hice, si yo confesé, si yo me di cuenta y si yo me aparto, tengo que hacer acciones para no volver atrás. ¿Sí? Y ahí Romanos en capítulo 6, el 11 al 13, por tema de tiempo no lo voy a ver ahora. La clave está entonces en Romanos 8, revestirse del Espíritu, porque va a ser la única forma que Dios nos puede ayudar a eso que vimos, esa dicotomía, ¿no? De la diferencia entre lo que yo siento, lo que yo creo con mi mente y lo que no puedo llevar a la práctica. Así que la única manera, por eso es que nos congregamos, por eso es que oramos, por eso es que le pedimos ayuda a los hermanos y que oren por nosotros, porque necesitamos que el Espíritu le gane a esa parte de la carne que nosotros no podríamos dominar solos. Así que esa es la clave. Me voy a apurar. El pecado es más profundo que el hecho en sí, que el hecho de pecar. Hay una mente y un corazón perverso, eso es lo que nos pasa con el pecado. Hay una perversión en nosotros al pecar. Y el pecado, como les comentaba antes, tiene sus consecuencias. Dios nos perdona, sí, Dios nos perdona todo el tiempo, Dios nos perdona todo el tiempo, pero si nosotros pecamos, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son inevitables. Así como le pasó a David, nosotros podemos tener consecuencias también, y más si lo hacemos deliberadamente, ¿no? Hay otro tipo de pecado que es por ignorancia, por no darse cuenta, también está escrito con una palabra distinta en el hebreo, está traducido muchas veces como pecado, a veces aparece así como pecado por ignorancia, por error. Tal vez los más graves pareciera para nosotros serían los deliberados, pero bueno, todos son enemistad contra Dios de alguna manera. Y es necesaria una transformación, una regeneración. Por eso también Pablo en muchas de sus cartas habla de la esclavitud que hay. La esclavitud, el pecado es una esclavitud. Me tiene esclavo de eso, yo no puedo salir. Y ojo, me comporto como un buen cristiano, ¿eh? O sea, me comporto como un buen cristiano, pero la verdad es que no puedo salir. Me tiene esclavizado. Y yo no puedo salir y no puedo salir si no es por la ayuda del Espíritu. Por eso es necesario nosotros tomar la voluntad de decir sí, tengo este problema, sí, confesarlo, y después de confesarlo, ver la manera de cómo apartarse, o sea, tomar acciones para apartarse de eso. Es una regeneración que necesita hacer el Espíritu. Pecado, miren, hay un montón. Yo lo voy a pasar y lo voy a leer rápido, pero pecados, yo hice una lista, hay un montón, de lo que aparece en la Escritura y muchos otros. Pecados del cuerpo, fornicación, sexualidad, adulterio. Saben que fornicación es tener relaciones sexuales desordenadas, ¿no? Fuera de lo que Dios ordena. Adulterio es ya estando casados, ¿sí? Matrimonio, tener relaciones sexuales con otra persona. Sexualidad, hoy se habla mucho, ¿no? De la homosexualidad, del lesbianismo. O sea, todo eso son normas que Dios no quiere, ¿sí? Eso es pecado del cuerpo. El egoísmo, la arrogancia, la soberbia, la conducta relacional en la familia, en las relaciones en general, ¿no? Entonces cada uno tiene su rol, digamos, si no cumple el rol, si no hace lo que Dios le establece en su manera de conducirse, está pecando, está contra la voluntad de Dios. Y los vicios, ¿no? De la pasada manera de vivir, mentiras, chismes, injurias, calumnias, ser peleador, hurtar, robar, decir malas palabras, tener malos pensamientos, estar todo el tiempo amargado, tener malicia, tener ira, ser un gritón. ¿Hay alguno acá? Gritón. Ser inventor de males, dice Pablo. Ser violento física y verbalmente. Ustedes analícense, ¿eh? Yo también. Crear divisiones entre los hermanos. Hay gente que le gusta esto, crear divisiones entre los hermanos, que a ustedes les parezca que no. Ser avaro, ser idólatra. Las esposas que no se sujetan a sus esposos. Los maridos que no aman a sus esposas.
los hijos que no obedecen y honran a sus padres, los padres que no educan bien a sus hijos y los provocan a enojarse, la relación entre empleado y empleador, apartarse de los preceptos de Dios en general, ¿no? Hay muchos otros. Pero todos estos, y podemos hacer una lista más larga, más larga, más larga, todos estos son pecados. Es estar fuera de lo que Dios nos establece. Es tener como una rebelión y estar enojados con Él. Bueno, voy a pasar rápido que yo ya tengo que entregar. Así que no quiero pasarme. Lo importante para que tomemos consejo y lo que yo quería compartir con ustedes es que podemos estar sentados aquí, podemos estar parados acá y podemos estar pecando. Y si pecamos, Dios no nos va a bendecir. ¿Nos va a perdonar? Sí. Pero nosotros estamos reteniendo que Dios nos bendiga. ¿Sí? Porque dice ahí en Proverbios que si nosotros confesamos nuestro pecado y nosotros eso que no podemos, le pedimos a Él que nos ayude y nos apartamos, ¿sí? Nos apartamos y buscamos la manera de no hacer eso mismo, entonces Dios nos va a bendecir. Si no, no va a pasar esto. Y podemos seguir todo el tiempo. Tenemos el ejemplo de David, ¿no? Como vimos ahí. Todo lo que escribió el Salmo es precioso el Salmo. Pero le tuvo que venir a decir Natán. Él no salió de decir, bueno, sí, la verdad me equivoqué, estuve re mal, porque él le dice ahí que lo libre de homicidios. Yo no sé si estaba pensando en seguir matando, eso podría ser, o si está pidiéndole de su propio homicidio, porque el que cometía ese tipo de pecado era la muerte. O sea, por eso Natán le dice, Dios me dijo que va a remitir tu pecado, o sea, no vas a morir vos. Pero el pecado que él había hecho era digno de muerte, así que él podía morir. Así que no sé si él lo dice por él mismo o si le dice que saque ese deseo de él de lo que hizo, ¿no? De matar gente. Está bien, fue gravísimo, pero tal vez nosotros podemos tener algo que no sea tan grave, sigue siendo pecado igual. ¿Sí? Sigue siendo pecado igual. Y hay veces que nosotros quisiéramos establecer, ¿no? Muchas veces pensamos en eso, decimos, bueno, ¿qué pecado es más importante que otro? Bueno, sabemos la blasfemia del Espíritu Santo, que dice el Señor Jesús, está bien, eso es importante. Hay pecado de muerte y otros que no son de muerte, también ahí hay una división, pero no tenemos como en la ley. En la ley terrenal tenemos, ¿no? Homicidio de 8 a 25 años, después el agravado, etcétera, etcétera. Pero acá no, acá queremos hacer una división y tal vez uno ve que el avaro, Pablo cuando pone el avaro lo pone igual que el homicida, que el adúltero, que el afeminado, que el ladrón, o sea, pone toda una misma línea. Así que el pecado es pecado. Y si hay algo que nosotros identificamos que no está bien, ¿sí? Esto es en la mente tuya, ¿eh? No te voy a hacer levantar la mano, esto es en tu mente. Si vos sabés que algo no está bien, porque además de la escritura tenemos la conciencia, vos tenés que pelear con eso. Y tenés que pedirle a Dios que te ayude a confesar. ¿Sí? Y después de confesar, a apartarte de eso y a pedirle que el Espíritu Santo te ayude. Así que si vos te estás pasando por esta situación, pedí ayuda, porque te estás perdiendo un montón de beneficios, ¿no? Que Dios te quiere dar. Pero hay que empezar por ahí. El primer paso es apartarse. Y nosotros una vez que ya estamos en la iglesia, pensamos que está todo cubierto. Sí, Dios nos perdona, pero depende de nosotros la actitud que tengamos frente al pecado. Amén. Bueno, no le escucharon a Taide, pero dice que tengamos conciencia de que nosotros estamos pecando. Muchas veces no hay conciencia, eso es verdad. Otras veces hay conciencia, pero yo me acostumbré a pecar. ¿Eh? Si soy así, ¿qué voy a hacer? No, ojo, no, las mujeres no pueden leer la letra de ese tema. Pero si soy así, ¿qué voy a hacer? Yo me justifico a mí y yo digo, bueno, Dios sabe. Sí, Dios sabe y yo también sé que tengo que cambiar. El problema soy yo. Entonces, si yo digo, bueno, yo soy así, la vida, la naturaleza, Dios me hizo así. No, lo que me hizo Dios es darme la posibilidad de cambiar. Entonces, el que tengo que cambiar soy yo. ¿Está bien? Claro, pero no lo usamos porque queremos pecar. ¿Está bien? Entonces, en ese juego,
Ojo, no se pongan mal porque a mí me gusta que Taide me hable, yo no tengo problema. El único problema que tengo es el tiempo, porque tengo que entregar, entonces el tiempo sí tengo problema. Pero eso que me dice Taide, hay veces que yo no me doy cuenta. Yo no creo que acá David no se daba cuenta. ¿Está bien? Natán le tuvo que decir porque sabía que el profeta venía de parte de Dios. Entonces ahí quedó, no podía ser, estaba entregado. ¿Vieron cuando llega la policía? ¿Qué dicen los chorros? Dice, estoy limpio, ¿no? Dice, estoy limpio. No, acá no estaba limpio, acá no estaba limpio. Estaba entregado acá David. Pero eso nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes y yo analicemos si esto está pasando en nosotros. Entonces, si está pasando, esto es fácil. Hay algo que no está bien y yo no me di cuenta, me lo indican y ya está. Es un pecado por error, digamos, no, la verdad, yo no sabía que era así. Pero generalmente nosotros que estamos avesados con mucho tiempo, hay algunos que los perdono hace poquito que están en la iglesia y están aprendiendo todavía, pero muchos que estamos ya conocemos todo. Entonces es muy fácil que nosotros nos acostumbremos a convivir con el pecado que tenemos. Entonces la justificación es decir, ¿no? Si soy así, ¿qué voy a hacer? ¿No? Dios sabe mis debilidades. No, luchar con las debilidades que tenés. ¿Qué es luchar? Decir, bueno, pedir perdón, tratar de no volver atrás. Si yo sé que mi debilidad es el terrado, ¿sí? Yo tengo un par de vecinas, yo tengo la terraza enfrente. Tengo una terraza y tengo un par de vecinas también. Entonces, ¿qué trato de hacer? O voy al terrado o no voy a la terraza. No sé para qué la hice la terraza. Pero yo puedo elegir, ahí tengo una acción, o voy al terrado o no voy más al terrado y me quedo en otro lado. Esa es la acción de yo decidir qué hago. Para eso tengo que orar, también tengo que pedirle a Dios que me ayude, tengo que congregarme porque me hace bien. ¿Bien? Entonces me hace bien. El quedarme solo me di cuenta que me hace mal, por lo menos a mí me hace mal. Entonces eso me hace bien. Bueno, me voy a tener que dejar. Amén. Después, si al que le interesa, le puedo pasar, pero para que lea los versículos, que busque. El Salmo es muy lindo, el Salmo es espectacular. Pero a mí lo que me impactó siempre fue el tiempo, el delay, ¿no? El tiempo entre todo lo que se hizo y la escritura de ese Salmo. Evidentemente ahí hubo un tiempo y evidentemente él seguía gobernando, él seguía dirigiendo, él seguía yendo a la iglesia, al departamento de los varones, ¿está bien? Seguía yendo, o sea, no había ningún problema. Eh, entonces yo muchas veces puedo hablarles y yo, no sé, le pego a mis hijos, trato mal a mi mujer, o sea, y yo vengo. ¿Amén? ¿Amén? Puede pasar eso. ¿Sí? Y así con cada uno de nosotros. Le grita al esposo, la esposa, le trata mal a los empleados, vos tratás mal a los empleados. Y viene, el hombre toca acá. ¿Puede pasar o no puede pasar? Sí que puede pasar. Entonces, si eso pasa en tu vida, entonces si no, basta. Entonces, si vos haces esa decisión y la tomás, Dios va a honrar tu decisión. Amén. Dios va a honrar tu decisión. Y no te pongas mal, porque nos pasa a todos. ¿Sí? Acá estamos todos igual, porque todos pecamos. El tema es qué decisiones yo tomo para salir de ahí. Amén. Oramos y después seguimos. Después vamos a hacer una oración al final, pero no, ya me retrasé. Así que si soy así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es pedirle a Dios que me perdone, me perdone, exponer el pecado, confesarlo, porque ya la primera valentía es confesar. ¿Eh? Y no que nos venga a decir un profeta, sino que nosotros mismos le decimos, este es el problema que tengo. Eh, listo, no tengas problema. No, había un versículo más que se los digo nada más, que siempre me gusta cuando Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, del pecado, sabemos del flagelo del pecado en nuestras vidas y que nos aleja de tantas cosas que tú nos quieres bendecir, pero está eso ahí que nos cuesta, que la carne parece que nos gana y no solamente estos pecados graves del cuerpo, de la sexualidad, que podemos llamar como más graves, sino otros que conocemos y
lo atribuimos a nuestro carácter, a nuestra manera de ser, a nuestra personalidad, las mentiras, los robos, el tratar mal, Señor, a la gente, no amar a los que tenemos cerca. Nosotros te pedimos que nos ayudes, que nos limpies de todo pecado, que tengamos la valentía de confesar, tengamos la valentía también de cambiar, para que tu Espíritu Santo sea el que regenere nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Oramos, Señor, para que tú me bendigas a mí, que nos alejes de todo mal, de toda especie de mal, como dice tu palabra, y también a cada uno de mis hermanos, que nos ayudes, que podamos ser limpios, que nos podamos santificar. Gracias por la obra, Señor, que hiciste de derramar tu sangre preciosa en la cruz para lavarnos, para limpiarnos, para santificar nuestras vidas. Y muchas veces la pisoteamos con nuestra actitud. Pedimos que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.